Hola querida comunidad del último huésped, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Federico y esta historia comenzó cuando empecé la maestría en urbanismo. En ese tiempo yo ya tenía una amistad muy fuerte con Damián. Nos conocimos desde antes, pero fue durante esos años de estudio cuando más nos unimos. Compartíamos casi todo. Hacíamos equipo en los trabajos, nos juntábamos a estudiar y a veces hasta salíamos juntos a caminar solo para despejarnos un rato. Damián era alguien leal, con un carácter muy claro, y para mí era como un hermano. Fue en ese tiempo que conocimos a Leandra. Ella estudiaba en la misma facultad que nosotros, una chava con una presencia fuerte, de esas que llaman la atención sin hacer mucho. Tenía algo en la mirada. Era simpática, hablaba mucho y siempre tenía algún comentario que soltaba en el momento justo para que todos la escucharan. Me di cuenta rápido que a Damián le gustaba. No me lo dijo con palabras, pero se notaba. Se reía diferente con ella, la buscaba con pretextos y le ponía más atención que a nadie. Ella también parecía estar interesada. Le sonreía mucho, se le acercaba más de lo necesario y lo hacía sentir especial. Pero también pasó algo que no esperaba. Cuando mi amigo no estaba, Leandra cambiaba un poco conmigo. Se me acercaba más, me hablaba con un tono diferente. A veces me hacía preguntas que no venían al caso. Yo no quería malinterpretar, pero con el tiempo fue más evidente. Me coqueteaba. Y yo al principio le seguía el juego. Me halagaba la atención. A todos nos pasa. No veía nada serio en eso. Solo era algo que ocurría de vez en cuando. El problema fue que con los días me fui dando cuenta que Damián sí estaba sintiendo algo fuerte por ella. Ya no era solo una atracción. Hablaba de ella con emoción como si tuviera planes. En ese momento decidí alejarme un poco de Leandra. Dejé de responderle con el mismo tono. Ya no me parecía divertido. Me parecía injusto. No quería traicionar a alguien que siempre había estado para mí. Pero lo que no sabía era que todo se iba a complicar. Porque Leandra no estaba interesada realmente en ninguno de los dos. Lo que buscaba era atención. Y nosotros sin darnos cuenta le abrimos la puerta. Nos usó como si fuéramos parte de un juego. Con el paso del tiempo, Damián empezó a salir con Leandra. Al principio era muy casual. Se veían para terminar algunos proyectos de la carrera o se quedaban platicando después de clase. Pero luego ya era evidente que había algo más. Empezaron a salir a cenar, ir al cine y verse incluso los fines de semana. Ella siempre se veía contenta cuando él llegaba por ella. Damián tenía un buen coche y a veces la llevaba a lugares bonitos. Le compraba detalles, cosas pequeñas pero bonitas. Pero yo empecé a notar que ella parecía moverse mucho por la conveniencia. No lo decía, pero se le notaba. Siempre elegía restaurantes caros. Nunca proponía algo más sencillo. Si él se ofrecía a pasar por ella, aceptaba sin dudar. Si se trataba de hacer algo por su cuenta, ya no mostraba tanto entusiasmo. Y eso me empezó a incomodar, porque aunque yo no era parte de su relación, todavía veía a Damián como a un hermano. Me contaba que ella era algo caprichosa, que le costaba ceder. Siempre quería hacer las cosas como ella decía. Pero él lo contaba con una sonrisa, como si fueran cosas que se le podían perdonar. Lo que me molestaba más era que Leandra seguía coqueteándome. No lo hacía todo el tiempo, pero cuando me hablaba había una mirada, un gesto, algo raro que dejaba claro que no solo tenía ojos para él. Y si lo hacía conmigo, no era tan difícil imaginar que también lo hacía con otros. Eso no me gustaba, me empezaba a dar coraje por dentro. En una ocasión ya no pude quedarme callado. Le dije a Damián que no fuera tan tolerante con ella, que si algo no le parecía lo dijera, que la dejara si no estaba cómodo. Al final de cuentas había más mujeres en la facultad, chavas bonitas, inteligentes, sencillas. Pero él no me escuchó, o tal vez no quiso hacerlo. Cada vez estaba más enamorado. La iba a recoger a cualquier hora, incluso en la madrugada si ella se lo pedía. Le ayudaba con tareas y poco a poco empezó a alejarse de mí. Ya no salíamos como antes,
Ya no me escribía para vernos en la cafetería o para repasar juntos. Entendía que era parte de crecer, que las personas toman caminos distintos, pero sentía que nos estábamos distanciando por alguien que no lo merecía. Todo se empezó a torcer cuando ella comenzó a jugar con los silencios. Al principio eran cosas pequeñas. No le respondía los mensajes a Damián o le cancelaba de último minuto. Pero con el tiempo se volvió más evidente. Pasaban días sin decirle nada. Lo ignoraba por completo. Y luego, como si nada, volvía a escribirle. Él se ilusionaba otra vez. Bastaba con que ella le dijera que lo extrañaba para que él corriera a verla. En medio de todo eso, lo que más me sorprendía era que Leandra también me escribía a mí. Mensajes cortos, pero con cierto tono, como insinuando que quería verme, que se sentía sola. Yo nunca cedí. No era solo por respeto a Damián, sino porque ya veía que eso no era normal. En una ocasión incluso le mostré los mensajes a mi amigo. Se quedó callado, no supo qué decir. Pero al poco tiempo, como siempre, Leandra volvió con él, y andaban como si nada. Yo no quería meterme, pero cada vez era más claro que ella se estaba aprovechando. No lo digo solo porque era mi amigo, lo digo porque vi cómo lo manipulaba, cómo sabía exactamente qué decirle para que él cayera de nuevo. Él estaba enamorado y ella lo sabía, por eso jugaba así. Un día lo abrazaba, al otro lo bloqueaba. Luego volvía y le pedía ayuda con cualquier cosa. Y cuando él se negaba o no estaba disponible, lo hacía sentir culpable. Incluso llegué a pensar que no estaba bien de la cabeza, porque tenía unos cambios de humor muy raros. Pasaba de querer ver a Damián a decirle que era un intenso. Y lo peor fue cuando empezó a hablar mal de él. Decía que la buscaba aunque ella no quería, que la tenía harta. Era de esos hombres que no entienden un no, que los hombres así no servían para nada. Yo conocía a mi amigo, sabía que no era perfecto, pero nunca fue alguien que forzara las cosas. Solo estaba enamorado. Siempre eres un intenso en los ojos equivocados. Así estuvieron por casi un año, iban y venían, hasta que un día simplemente lo dejó, sin explicación, sin una pelea fuerte, solo se alejó. Y a los pocos días ya andaba con otro, o con otros, porque para mí era claro que desde mucho antes ya tenía alguien más. Y se lo dije varias veces a Damián, que tuviera cuidado y abriera los ojos. Esa ruptura final lo destrozó. La buscó con desesperación, le escribía mensajes larguísimos, iba a su casa a esperar que saliera. Una vez me dijo que le había llorado afuera, le pidió que regresaran. Me ponía muy incómodo verlo así, porque eso ya no era amor, era una necesidad, y no era sano. Ella lo bloqueó de todos lados, lo sacó de su vida como si fuera basura. Pero eso sí, nunca le devolvió nada, ni la cadena de oro que él le regaló para su cumpleaños, ni el celular que le compró cuando el suyo ya no servía. Se quedó con todo porque supo sacarle provecho mientras pudo. Damián lloraba sin consuelo. A veces temblaba del coraje o del dolor. Decía que la amaba, que no sabía vivir sin ella. Yo intentaba apoyarlo, pero también hubo momentos en los que no aguanté más y le dije lo que pensaba. Que esa mujer solo lo había usado, que nunca lo quiso. El que salió perdiendo fue él por no ver lo que tenía enfrente. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Damián empezó a dejar de salir, ya no iba al trabajo y faltaba a las clases. Se encerraba en su cuarto y no quería hablar con nadie. Cada vez que lo veía estaba más delgado y con los ojos apagados, como si algo por dentro se le hubiera roto. Se fue sumiendo poco a poco en un abismo del que no sabía cómo sacarlo. Fueron meses muy duros. Damián estaba completamente destrozado. No quería hablar con nadie. A veces pasaban días sin que respondiera mensajes. Yo hacía lo que podía por estar cerca. Le llevaba comida, solo para que no se sintiera tan solo. Hasta que un día, después de todo lo que le hizo, Leandra volvió a buscarlo. Pero no fue para pedirle perdón ni para arreglar las cosas. Fue para pedirle dinero.
Le mandó un mensaje diciendo que estaba en una situación difícil, que no tenía a quién más acudir, que solo necesitaba un pequeño préstamo. Y Damián se lo dio. No sé si fue por costumbre o porque todavía quedaba algo dentro de él que la quería, pero se lo dio. Y cuando me lo contó no supe ni qué decir. Solo le recomendé que buscara ayuda, que hablara con alguien, con un especialista. No era normal seguir atrapado en todo eso. Y poco a poco empecé a notar un cambio. No era una mejora, era otra cosa. El dolor se fue convirtiendo en rechazo, en rabia. Ya no lloraba, ahora hablaba con amargura. Decía que algún día ella iba a pagar todo lo que le hizo, que nadie puede humillar a una persona así y salir impune. Yo lo escuchaba y asentía, pero por dentro me preocupaba. No porque pensara que él fuera capaz de hacer algo, al menos no físicamente. Yo conocía a Damián, era noble, siempre lo fue. Pero algo en su voz había cambiado, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Sabía que esas palabras salían del desprecio, del dolor que todavía cargaba. Fue entonces cuando empezaron las bromas, o al menos eso parecían. Damián a veces me escribía por la noche diciendo que le iba a hacer brujería a Leandra, que la iba a hacer enamorarse de él otra vez, pero esta vez solo para dejarla, para que sufriera el doble, para que sintiera todo lo que él sintió pero multiplicado. Lo decía riéndose como si fuera un chiste. Me mandaba notas de voz o mensajes escritos con frases exageradas, como si fuera parte de un juego. Yo le seguía la corriente. Le decía que lo hiciera, que sería divertido, que si con eso se sentía mejor, que adelante. Todo era en broma, o al menos eso pensaba yo, porque en el fondo creía que solo era su forma de sacar el coraje, que era como burlarse de todo lo que le dolía, una manera de reírse para no seguir llorando. Y la verdad es que a mí me aliviaba verlo así, porque por fin empezaba a hablar de ella sin esa melancolía pesada. Ya no decía que la extrañaba, ya no se preguntaba qué había hecho mal. Al contrario, empezaba a verla como lo que era, como una persona que lo había usado y que no lo valoró. Pensé que al fin estaba entendiendo. Aunque había tenido que pasar por muchas cosas, por fin se daba cuenta de que esa mujer no le convenía. Me sentí un poco más tranquilo. Al menos ya no era el mismo que lloraba todas las noches. Pero con el tiempo me di cuenta de que algunas cosas no eran tan broma como creía. Al pasar 5 meses, Leandra volvió con Damián, como si todo lo anterior no hubiera existido. Un mensaje, una disculpa simple, una mirada y ya estaban otra vez juntos. Cuando me lo contó me enojé, le dije que no lo entendía. Pero él solo me pidió que me calmara. Esta vez las cosas iban a ser distintas. Iban a hacer todo bien. Yo no le creí, pero no quise discutir más. Cada quien aprende a su modo. Con el tiempo empecé a notar algo raro. Cada vez que salían o cuando ella lo visitaba se le veía diferente. Estaba más callada, más apagada. Su cara ya no tenía ese brillo que solía tener, como si llevara encima una tensión que no podía ocultar. Se le notaba en los ojos, en la manera en que se sentaba, como si estuviera en un lugar donde no terminaba de sentirse cómoda. Damián me mandaba capturas a veces, mensajes de ella diciendo que lo extrañaba, que quería estar con él, aunque se acababan de ver unas horas antes. Y nosotros nos reíamos, porque era como si todo se hubiera volteado, como si ahora ella fuera la que no podía estar sin él. Y había veces que él ni le contestaba o la dejaba en visto. Le respondía hasta muchas horas después, como si ya no tuviera la misma urgencia de antes. También le daba regalos, cosas bonitas. Salían a lugares caros. Pero era extraño porque no era constante. A veces la trataba como si fuera lo más importante de su vida. Y al otro día la ignoraba por completo, como si no existiera. Como si ella estuviera en una montaña rusa emocional y él tuviera el control del volante. Y eso me hizo pensar que quizá Damián no la había perdonado. Tal vez nunca la perdonó. Y que lo que estaba haciendo no era amor, era otra cosa.
La primera vez que escuché algo fue en una clase. Un profesor comentó que había tenido que mandar a una de sus alumnas al doctor porque había sufrido un ataque de pánico. Dijo que fue algo raro. La muchacha empezó a gritar de la nada, como si estuviera atrapada en una pesadilla estando despierta. Nadie supo qué hacer. Tuvieron que detener todo. Yo no pensé mucho en eso hasta que más tarde me enteré que la alumna era Leandra. Ese mismo día por la tarde, cuando pasé al departamento de Damián, la encontré ahí. Estaban en el sofá viendo una película, abrazados como si nada hubiera pasado. Leandra tenía la mirada perdida, sonreía como haciendo un esfuerzo. Me quedé callado. Algo en ella no cuadraba, no sé cómo explicarlo. Y lo más extraño es que Damián ya no era el mismo con ella. A veces le decía cosas muy hirientes. Le hacía comentarios sobre su apariencia. Le decía que no se había peinado bien, que olía raro, que el maquillaje que usaba parecía de payasa. Y ella no reaccionaba mal, al contrario, se disculpaba. Le preguntaba si quería que se cambiara, como si estuviera dispuesta a lo que fuera para que él se sintiera orgulloso de ella. Eso fue lo que más me sacó de onda, porque en otro tiempo Leandra era la que mandaba, la que decidía. Y ahora parecía una sombra, una versión distinta, como si estuviera cediendo en todo con tal de no perderlo. Pero también noté algo más, era como si le tuviera miedo. Con el tiempo Damián se dedicó por completo a moldearla, no solo en cómo se vestía, sino también en su forma de ser. Le decía qué tipo de ropa le quedaba mejor, qué palabras debía evitar, hasta cómo debía comportarse frente a los demás. Y ella lo escuchaba con una obediencia que no le conocíamos. Ya no opinaba igual que antes, ya no discutía, solo asentía y hacía lo que él decía. La verdad es que Leandra siempre fue una mujer bonita, eso nadie lo podía negar. Pero ahora se veía diferente, seguía teniendo ese rostro fino, esa figura que llamaba la atención. Pero había algo más. Tenía los ojos dormidos, la expresión de alguien que vive cansada, como si no descansara nunca. La gente que la conocía también lo notaba. Compañeras suyas llegaron a preguntarme si sabía algo, porque yo era amigo de Damián y sabían que pasaba tiempo con los dos. Me decían que se había alejado de todos, que ya no hablaba con nadie fuera de él, que si su novio alguna vez la controlaba o la trataba mal. Me lo decían con cuidado, pero con miedo también, como si no supieran hasta qué punto podían confiar. Una noche estábamos solos en el depa. Yo me había quedado a dormir porque al otro día teníamos entrega. Damián estaba relajado, viendo su celular y tomando café. Le pregunté si alguna vez le había hecho algo a Leandra. No en plan acusación, pero sí como una duda que ya no podía quedarme callada. Le dije si de verdad había hecho esa brujería de la que tanto hablaba antes. Él solo sonrió, como si se hubiera estado esperando esa pregunta desde hacía tiempo. Se rió bajito y dijo que sí, que se le estaba metiendo hasta por los ojos, que ahora ella era la intensa, que le tocaba a ella vivir lo que él vivió. Juraba no era más que justicia. Y por primera vez no supe si lo decía en broma. Así estuvieron por un año más, un año extraño y pesado. En apariencia todo seguía igual. Salían juntos, compartían momentos, se decían que se querían. Pero había algo en el ambiente que se sentía tenso, como si esa relación estuviera hecha con hilos muy delgados, a punto de romperse. Yo ya no opinaba tanto, solo observaba. Fue en un viaje al sur del país, por un evento de la empresa donde trabajábamos. Viajábamos los tres en el mismo coche. Damián manejaba, Leandra iba en el asiento de adelante y yo atrás. No hablábamos mucho, era temprano y el camino era largo. De repente noté que Leandra se empezó a mover raro. Al principio pensé que se estaba acomodando, pero luego sus brazos empezaron a temblar. Se encorvó y se llevó las manos al estómago. Parecía que algo dentro de ella se quería salir. Damián trató de orillarse,
pero antes de que lograra parar bien el carro, Leandra empezó a vomitar. Era mucho, un líquido verde y espeso con un olor muy fuerte. Nos bajamos rápido. La ayudamos a salir del coche. Ella lloraba y temblaba. Decía que le dolía mucho, que no podía más. Se doblaba de dolor, se agarraba el abdomen con desesperación. Pero después de unos minutos se fue calmando. Solo seguía llorando bajito, con la cara empapada y las manos frías. Durante todo el camino lloró en silencio. Miraba por la ventana como si no viera nada. Yo me sentía muy incómodo. Cuando por fin llegamos, le pregunté a Damián si la iba a llevar al médico. Me dijo que después, que se le iba a pasar, pero no la llevó. La empresa nos había rentado un departamento para quedarnos durante los días del evento. Era amplio, con 3 habitaciones. Cada quien tenía su espacio, pero las paredes eran delgadas. Esa noche no podía dormir. El viaje había sido pesado y todavía tenía presente lo que había pasado con Leandra horas antes. Ya era tarde cuando empecé a escuchar algo del cuarto de al lado. Al principio creí que eran susurros. Luego me di cuenta de que eran sollozos. Era Leandra, lloraba. Era un llanto raro, como si estuviera peleando contra algo. Con el paso de los minutos empezó a quejarse, primero bajito y después más fuerte, como si tuviera dolor o miedo. Me levanté y me acerqué a la puerta de su habitación. Estaba cerrada, pero se escuchaba todo. Ella decía cosas sin mucho sentido. Murmuraba, rezaba. De pronto la puerta se abrió de golpe. Leandra salió nerviosa y gritando. Estaba pálida y despeinada, con los ojos abiertos como si acabara de ver un difunto. Damián salió detrás de ella tratando de calmarla, pero la mujer no respondía. Solo gritaba una y otra vez que había alguien en el cuarto, que había una mujer con las manos torcidas y quebradas, que estaba en la esquina y la había visto. Yo no sabía qué hacer. Trataba de entender si hablaba de un sueño o si algo más estaba pasando. Ella decía que primero eran pesadillas, pero que ahora la seguía también despierta, que ya no podía escapar. Damián intentaba calmarla, le pedía que no gritara, pero ella no podía parar. Se agarraba la cabeza. Decía que la mujer esa se le metía por la boca, que la sentía dentro. Además le hablaba por las noches. De repente la chica se dobló como si fuera a vomitar otra vez. Tuvo arcadas. Me miró directamente y me dijo que viera su boca, que había algo adentro que se movía. Me acerqué. Miré pero no vi nada. Y en ese momento lo supe. Esa mujer ya no estaba bien. Algo dentro de ella se estaba rompiendo, o algo la estaba rompiendo desde adentro. El viaje de regreso fue largo. Leandra iba en el asiento de adelante, en silencio todo el camino. Se recargaba contra la ventana, con la cabeza caída, como si no pudiera sostenerse por sí sola. Su piel se veía pálida y apagada, como si la vida se le estuviera yendo de a poco. Sus manos temblaban, tenía los labios resecos, y aunque Damián iba manejando como si nada pasara, yo no podía dejar de verla. Estaba muy mal y él no hacía nada. En la noche, ya estando en casa, busqué en redes sociales algunos conocidos de Leandra, amigos que sabía que en algún momento fueron cercanos. Les escribí desde una cuenta anónima. No dije quién era, solo les conté que ella estaba mal, que necesitaba ayuda, que alguien tenía que verla. No era seguro dejarla donde estaba. No pasó ni un día cuando tocaron a la puerta del departamento. Eran 2 de sus amigas. Cuando Leandra salió a abrirles, intentó sonreír. Dijo que estaba bien, que solo se sentía un poco cansada. Pero no podía engañar a nadie. Tenía el cabello sucio y desordenado. La ropa le quedaba grande, y al hablar se le enredaban las palabras, como si tuviera que pensar demasiado para decir algo simple. Aún así, insistía en que estaba bien, que no se preocuparan. Pero sus amigas no se convencieron.
Hicieron llamadas y esa misma noche llegaron sus padres desde su pueblo. Vinieron con el rostro serio. No discutieron con nadie, solo hablaron con ella en voz baja. Y casi a la fuerza se la llevaron. Le dijeron que necesitaba atención, que allá estarían con ella, que no podían dejarla sola así. Y fue esa misma noche cuando Damián se fue contra mí. Fue a mi departamento con la mirada encendida. Me reclamó, me gritó que yo había sido el chismoso que metió las manos donde no debía, que por mi culpa se habían llevado a su novia. Pero yo ya no podía quedarme callado. Le dije que ella no estaba nada bien, que si seguía así pronto la chica estaría sin vida. Si de verdad la quería, lo mejor era que recibiera ayuda. Pero él no lo aceptó. Me miró con un odio que nunca le había visto y se fue. Fue a partir de ese momento que todo se vino abajo. Y no solo con la muchacha, incluso con mi amigo. Fue como si todo a su alrededor empezara a pudrirse. Pasaron unos días de silencio. Damián ya no me hablaba. Después de aquella noche donde se fue lleno de rabia, no volvió a buscarme. Y tampoco lo busqué. Sentí que no había nada más que decir. Pero fue en esos días cuando las cosas empezaron a ponerse turbias de verdad. Me enteré por chismes en la escuela. Alguien comentó que los padres de Leandra habían regresado a la ciudad. Venían a enfrentarlo a él, a Damián. La historia empezó a correrse rápido. Contaban que los papás, desesperados por no ver mejoría, habían llevado a Leandra con un curandero del pueblo. Y lo que ese hombre les dijo fue que su hija estaba podrida por dentro, que sus órganos estaban dañados, que su mente se estaba apagando. Cada día era menos ella. Hablaba sola. A veces no reconocía ni a sus propios padres. Tenía ataques donde se retorcía como si algo la jalara por dentro. Y lo peor fue que el brujo les aseguró que todo era por un trabajo fuerte de brujería, que venía de alguien cercano, de alguien que había querido tener poder sobre ella, y que ese trabajo era del novio. Yo intenté mandarle mensajes a mi amigo, incluso llamarle a su teléfono para saber cómo estaba. Ni siquiera se había presentado al trabajo, pero él solo me dijo que no me acercara, que ni siquiera lo buscara. Seguía muy molesto. Al principio pensé que era exageración, pero una tarde tocaron a la puerta de mi casa. Era la mamá de Leandra y un señor mayor, que creo era su tío. Venían serios, con cara de gente cansada de llorar. Me hicieron preguntas, que si alguna vez vi a Damián hacer cosas raras, que si hablaba de brujos, que si tenía cosas escondidas. Les dije que no, que yo solo sabía que Leandra estaba mal, lo había notado, pero que jamás pensé que fuera magia negra, que Damián no era una mala persona. Ellos no me creyeron del todo. La mamá se me quedó viendo como suplicando. Me pidió que si tenía un poco de conciencia, le dijera a mi amigo que parara todo, que dejara a su hija en paz. Si tenía algo que ver con lo que ella estaba viviendo, que lo soltara. Ya no aguantaban verla así. Estaba devastada. No pude más. Decidí ir a ver a Damián. Llevábamos días distanciados, pero yo no podía hacerme el ciego. Fui a su departamento una noche. Toqué la puerta con la duda clavada en el pecho. Tardó en abrirme y cuando lo hizo, me impresionó verlo. Estaba delgado, con el rostro hundido y los ojos apagados. Todo el lugar olía raro, a encierro y humedad. Entré sin decir mucho, solo le pedí hablar. Él no me miraba directo, se veía cansado. Le pregunté qué estaba pasando, que si todo lo que decían era cierto. Y por fin habló. Dijo que sí, que había intentado detenerlo, que desde hace tiempo quería parar todo, pero no podía. La mujer que lo estaba ayudando no quiso decir su nombre, solo que era alguien del norte. Dijo que la entidad que estaba detrás de todo había agarrado mucha fuerza, que se alimentaba del dolor, del apego y del control, que al principio todo era un juego, una especie de venganza emocional, pero que algo más se metió, algo oscuro se le pegó. Él sentía que la oscuridad se le estaba devolviendo, que ahora lo estaba consumiendo a él.
Ahí fue cuando bajó la voz y me miró por fin. Tenía los ojos vidriosos. Justo detrás de ti, al fondo, pegada a la pared, me dijo mi amigo en tono bajo. Me giré por reflejo. No había nada, solo una sombra alargada. Pero él siguió hablando con los ojos clavados detrás de mí. Es una mujer, tiene los brazos torcidos, quebrados, como si se los hubieran roto y dejado así. Es toda oscura, lo único blanco que tiene son los dientes. Está moviendo la boca, pero no habla. Siempre está ahí y no se va. Me decía mi amigo como si pudiera verla en la vida real. Sus ojos estaban sobre la pared, muy abiertos y aterrados. Me quedé congelado. No vi nada. Me dieron ganas de salir del departamento. Todo lo que estaba ocurriendo parecía irreal, como una pesadilla que nadie podía detener. No dije nada por un rato. Solo escuchaba cómo su respiración se agitaba, cómo su voz temblaba. Y por primera vez creí que mi amigo ya no estaba solo perdido emocionalmente. También había algo que se lo estaba llevando. Damián me confesó que al principio, cuando todo empezó a volverse más oscuro, sintió una especie de alivio, una satisfacción rara. Decía que ver a Leandra tan frágil, tan desesperada, le hacía pensar que por fin ella estaba pagando todo lo que le hizo, que era como una pequeña venganza, un castigo, una manera de devolverle lo que él vivió. Pero ese sentimiento no le duró mucho, porque cuando se quedaba a dormir con ella, las cosas se ponían raras. Me dijo que Leandra se movía dormida, que temblaba como si tuviera pesadillas muy fuertes. Se quejaba en voz baja, como si hablara con alguien, como si suplicara. Pensó que era parte del proceso, pero las noches se pusieron más pesadas. Me dijo que en varias ocasiones se despertó y la encontró sentada en la cama completamente quieta, viendo hacia la nada. No pestañeaba, solo estaba ahí, con el cabello cubriéndole parte del rostro y los labios entreabiertos, como si estuviera escuchando algo. Él trataba de no asustarse, de convencerse de que no pasaba nada. Sin embargo, la situación se fue haciendo más crítica. El deterioro físico y mental de Leandra se volvió evidente. Se le caía el cabello por mechones. Tenía manchas en la piel, ojeras profundas. A veces no hablaba en todo el día. Se arrastraba por la casa como si le pesara el cuerpo. Damián decía que no sabía qué hacer. Le preguntaba a la mujer que lo estaba ayudando, y que ella siempre le decía que todo iba bien, que no se preocupara, pero que necesitaba más dinero, siempre más dinero. Y él se lo daba, porque ya no sabía en qué creer, porque se aferraba a la idea de que todo era parte de un proceso. Y el miedo fue ganando terreno. Ya no estaba tan seguro si quería seguir con el plan. Leandra empezó a tener ataques mucho peores que aquel del viaje. Mi amigo me confesó que era como si algo se le retorciera por dentro. Gritaba que tenía algo caliente moviéndose en su estómago, que sentía como si le quemaran las entrañas con ácido. La muchacha se arañaba los brazos, se revolcaba en el piso. Y luego, cuando el dolor pasaba, quedaba en silencio por horas. Y ahí comenzaron las visiones, las mismas que él también tenía. Me dijo que Leandra empezó a hablarle de una mujer que se le aparecía en la esquina del cuarto. Tenía los brazos quebrados, no caminaba, sino que se deslizaba. La miraba sin parpadear y le sonreía con una boca que se movía sin hacer ruido. La misma figura que ahora él veía. Y fue cuando empezó a tener miedo, miedo de verdad. Damián me decía que ahora que Leandra estaba con sus padres, las cosas habían empeorado. No para ella, sino para él, como si la oscuridad se hubiera quedado, como si ya no necesitara estar cerca de ella para seguir creciendo. Comentaba que toda la comida le daba asco, no podía tragar ni lo más simple. Y lo peor era el agua. Me dijo que cuando la tomaba sentía cómo caía en su estómago como si fuera líquido hirviendo, como si lo quemara por dentro. Lo que más lo tenía mal era esa presencia, esa cosa. Decía que la sentía cada vez más cerca. Era como una sombra pegajosa que se metía en los rincones,
Se enroscaba detrás de los muebles. Lo seguía por toda la casa, aunque él intentara ignorarla. Me contó de una noche en particular que se estaba bañando. La puerta del baño estaba entreabierta, y de reojo vio cómo algo se movía del otro lado. Pensó que era una ilusión, pero luego escuchó cómo algo se arrastraba. Después cómo movían cosas en la sala. Cerró la regadera de golpe y salió empapado. Revisó todo el departamento, pero no había nadie. Comentó que eso fue al principio, cuando apenas empezaba a notar cosas raras, que después fue peor. Una noche la vio, no en sueños, de frente. Estaba parada casi al final del pasillo como un bulto oscuro. No tenía rostro, solo un cuerpo encorvado, con los brazos colgando completamente deformes, torcidos de una forma que no parecía posible. No se movía, pero su sola presencia lo paralizó. No se atrevió a gritar, solo se encerró en su cuarto y se quedó ahí toda la noche. Y ahí fue cuando se quebró. Se cubrió la cara con las manos. Dijo que ya no podía más, que había querido vengarse, sí. En algún momento deseó que Leandra sufriera, pero ahora solo quería que terminara. Me dijo que había intentado hablar con la mujer que le estaba ayudando. Le había contado lo de las visiones, los ataques de Leandra, el deterioro. Pero ella solo le respondía que todo estaba bien, que era parte del proceso, que tenía que seguir. Decía que el trabajo era más complicado de lo que pensaban. Necesitaba materiales, velas, cosas especiales. Le sacó mucho, le vació lo poco que le quedaba. Y cuando Leandra ya estaba muy mal, seguía diciendo que pronto mejoraría. Pero no mejoró nada. Damián ya no quería pagarle, se sentía chantajeado, usado, y ahora sin salida. Me miró con los ojos rojos, la voz quebrada, y dijo que la presencia ahora lo seguía a todas partes, que estaba más cerca que nunca, y que sentía que si no hacía algo pronto, esa cosa lo iba a terminar de consumir. Fui testigo de todo, de cómo se fue deshaciendo poco a poco, de cómo en cuestión de semanas Damián dejó de parecerse a sí mismo. Fue algo muy triste y muy feo, porque una cosa era verlo enojado, confundido, con rabia, pero esto era verlo apagarse en vida. En menos de 3 meses su cuerpo se transformó. Estaba flaco, casi huesos, con la ropa colgándole, la mirada perdida, las manos temblorosas. Su familia, al darse cuenta, decidió intervenir. Lo sacaron del departamento y lo llevaron a un hospital, un lugar privado donde pensaban que podían estabilizarlo, pero ellos no creían en nada de lo que estaba pasando. Para ellos todo era mental, negaban lo de la brujería. Decían que esas eran supersticiones, que no había que perder el tiempo. Lo que Damián necesitaba era medicación, terapia, descanso, nada más. Y sí lo medicaron. Lo tenían bajo vigilancia, pero la verdad es que no servía de mucho. Yo iba a verlo de vez en cuando, aunque cada vez me costaba más. No por miedo, sino por tristeza. Lo que veía ahí no era mi amigo, era una sombra, un reflejo lejano. Antes de entrar lo escuchaba desde el pasillo. Aullaba como si algo lo estuviera desollando por dentro. Y luego entrabas y lo encontrabas sentado, callado, con la mirada clavada en la pared como si no hubiera pasado nada. Lo más difícil era mirarlo a los ojos, porque ya no había nada. Ni enojo, ni risa, ni miedo, solo vacío. Como si se hubiera despegado de su cuerpo y lo que quedaba ahí solo era un envoltorio, algo deshecho. La enfermera me decía que tenía días tranquilos y otros donde no dormía nada, que hablaba solo, que decía cosas sin sentido. A veces pedía que lo encerraran, otras se la pasaba repitiendo que ella estaba a su lado. La mujer de los brazos torcidos estaba en la esquina del cuarto. Y cada vez que salía de visitarlo, sentía que también algo se me quedaba pegado, como si esa sombra que él veía intentara buscar otro lugar donde vivir. En un momento de desesperación tomé la decisión de intentar contactar a esa mujer, la misma que según Damián le había estado ayudando. Busqué entre sus mensajes, entre las pocas cosas que había dejado antes de que lo internaran,
Encontré un número anotado. Contestó una sola vez. Una voz de mujer. Le hablé de Damián, de lo mal que estaba, de todo lo que había pasado. Me escuchó en silencio unos segundos, luego colgó. Después de eso, me bloqueó por todos lados. No tenía cómo volver a contactarla. Tampoco sabía su nombre real, ni dónde vivía, ni qué hacía. Todo había sido a través de mensajes por aplicaciones o llamadas cortas. Me sentí impotente, como si estuviera rodeado de algo oscuro y nadie me dijera por dónde salir. Por otro lado, Leandra tampoco estaba bien. No había vuelto a la escuela. Las pocas amigas que todavía hablaban de ella decían que sus papás seguían llevándola con el curandero, que habían hecho varias limpias, que le rezaban y quemaban cosas a su alrededor. Pero el avance era lento, muy lento. Decían que a veces se comportaba como una niña. Hablaba como si tuviera 5 o 6 años. Se reía sin razón o lloraba porque no encontraba sus muñecos. Su mente había retrocedido. En otros momentos tenía ataques de pánico tan fuertes que tenían que sostenerla entre 2 personas para que no se hiciera daño. Estaban tratando de salvarla, eso era claro, pero al verla así, uno no sabía si lo estaban logrando o solo retrasando lo inevitable. Y yo estaba en medio de todo eso, mirando cómo 2 personas se deshacían por completo, como si algo los hubiera agarrado con fuerza y los estuviera triturando poco a poco. Y sin importar cuánto hiciera, no había forma de detenerlo. Solo quedaba mirar y rezar, aunque ya ni eso servía. Intenté acercarme a la familia de Leandra. Quería saber el nombre del curandero, ver si había forma de hablar con él, entender más, buscar respuestas. Pero no querían saber nada de mí ni de Damián. Para ellos, nosotros éramos parte del problema. Y no los culpo. Si yo estuviera en su lugar, tal vez pensaría lo mismo. No tenía sentido forzar algo que claramente no querían compartir. Me enfoqué en Damián. Seguía yendo al hospital, aunque a veces no me dejaban pasar. Decían que estaba sedado, que no era buen momento. Pero lo que más me dolía era ver a su mamá, cada vez más desgastada, más ida, con los ojos rojos siempre, con las manos temblando cuando firmaba papeles. Una mujer que ya no sabía qué más hacer. La encontré una tarde sentada en el pasillo con la cara entre las manos. Le dije que sabía que todo esto era difícil, pero que si quería podíamos ir a ver a un curandero. Al principio no quiso. Me dijo que no creía en eso, que esas cosas eran de gente que no tenía fe, solo servían para sacar dinero. Pero luego rompió en llanto. Ya no sabía qué hacer. Había rezado, había llevado a su hijo con doctores, con psicólogos, con gente que decía que podía ayudar y nada servía. Aceptó ir, pero no convencida. Solo con esa resignación de quien está dispuesto a probar cualquier cosa porque ya no queda nada. Lo que el curandero dijo fue lo que yo ya temía, que lo que estaba consumiendo a Damián no era una enfermedad, era un ser oscuro. Una entidad de bajo astral que había encontrado forma de pegarse a él. Se alimentaba del dolor, del rencor, de la necesidad de tener control. Y que lo había elegido porque Damián lo dejó entrar. Comentó que todo estaba muy avanzado. Tal vez si lo hubieran buscado antes, otro hubiera sido el destino. Pero ahora no podía prometer nada. No había esperanza real, porque ese tipo de fuerzas no se sueltan fácil. No se trataba de un ataque. Era un pacto, y lo peor es que él lo había aceptado. Conforme pasaban los días, empecé a notar algo raro en mí. No sabía si era sugestión, cansancio o algo más, pero sentía el cuerpo más pesado, como si algo me apretara el pecho todo el tiempo, como si llevara un costal invisible colgado a la espalda. Me costaba levantarme, concentrarme, pensar con claridad. A veces soñaba con los gritos de Damián en el hospital, con su voz quebrada pidiendo ayuda desde algún rincón oscuro. Pero lo peor eran los sueños donde lo veía en mi cuarto, sentado en el suelo, muy enfermo, con los huesos marcados y los ojos hundidos. Yo solo podía mirarlo desde la cama, sin poder moverme, sintiendo un nudo en la garganta.
Era triste, porque siempre había sido un buen muchacho, mi mejor amigo, y ahora estaba al borde de lo frágil, como si en cualquier momento fuera a romperse por completo. Pero eso no fue lo único. Comencé a sentir su presencia, no en sueños, en la vida real. Estaba en la cocina y de pronto creía escuchar su voz. Era su tono, muy bajito, como cuando hablábamos de madrugada, cansados. No entendía lo que decía, pero era él. Volteaba y no había nada. Otras veces eran pasos, muy lentos pero pesados, como si alguien estuviera arrastrando el cuerpo al caminar. Una noche estaba en la computadora. Había silencio absoluto. Y de pronto escuché claramente cómo alguien caminaba en el cuarto de al lado. 1, 2, 3 pasos, pausados y sólidos. Me levanté y caminé hasta la puerta del cuarto, pero no la abrí. Solo me quedé parado ahí unos segundos, con el corazón en la garganta, hasta que sentí que ya no podía más. Agarré mis llaves y salí del departamento. No regresé hasta que amaneció. Fue a partir de esa noche que empecé a tomar distancia. No porque no quisiera a Damián, pero ya no podía ignorar lo que sentía. Cada vez que iba a verlo al hospital, cada vez que me quedaba un rato cerca de su cama o escuchaba su voz entrecortada, sentía que algo de él se me pegaba. Como si su tristeza, su oscuridad o lo que fuera que lo estaba consumiendo, también quisiera agarrarse de mí. Era incómodo, pesado, me quitaba la paz. Una tarde, sin saber bien por qué, le pregunté a su mamá si ella no sentía lo mismo, si no había notado algo extraño más allá de lo evidente. Me miró como si entendiera perfectamente a lo que me refería. No me lo negó, me dijo que sí, que a veces sentía una presencia pesada con ella, que más que nada en las mañanas, al despertar, le costaba mucho trabajo levantarse, como si algo se le posara en el pecho, que al principio pensó que era tristeza, pero que ya no estaba tan segura. También me confesó algo que no me esperaba. Me dijo que algunas noches, justo cuando se estaba quedando dormida, sentía como si algo le picara las piernas. Al principio creyó que eran nervios o mala circulación, pero después se dio cuenta de que era siempre en el mismo momento, cuando estaba cruzando ese límite entre el sueño y la vigilia, como si algo le impidiera descansar. Dijo que cada día era más fuerte, pero aún así no se quebraba. Me dijo que tenía fe en Dios, que rezaba todos los días por su hijo. Aunque no había mejorado mucho, ella tenía fe en que todo saldría bien. Su hijo iba a regresar, lo iba a recuperar, y que esa cosa que estaba entre ellos iba a desaparecer. Yo no supe qué responderle, solo asentí con la cabeza. Desafortunadamente, al cumplir menos de un año desde que lo internaron, Damián falleció. Fue un ataque al corazón, así lo dijeron los doctores, rápido y sin aviso. Pero yo sabía que su cuerpo ya no aguantaba más, ya no tenía fuerzas. Hacía meses que no comía por sí solo. Le daban de comer con una manguera. Apenas podía mover los labios. De hecho, ya ni siquiera parecía tenerlos. Los ojos hundidos y casi perdidos. Su color de piel era extraño, como morado, apagado. Yo no estuve ahí cuando pasó, me avisaron por mensaje. Y aunque en ese momento se me hizo un nudo en la garganta, también pensé, con todo el cariño del mundo, que tal vez fue lo mejor. Porque lo que él estaba viviendo ya no era vida, estaba sufriendo. Damián había sido mi amigo, y verlo así me partía en pedazos. Fue muy doloroso para todos, para su madre que hasta el último día lo cuidó con fe, para sus hermanos, para los que aún lo recordaban como era antes. Aunque ya no lo frecuentaba tanto en los últimos meses, porque me di cuenta de que al tomar distancia, las cosas raras en mi casa comenzaron a disminuir. Ya no escuchaba pasos, ni voces, ni esas presencias que se sentían pegadas a la nuca. Poco a poco, todo se calmó, y eso me hizo sentir peor. Me sentí culpable, porque mientras él se apagaba poco a poco, yo volví a respirar. Me duele admitirlo, pero fue así. Me alejé por miedo. Y a veces pienso que si me hubiera quedado, tal vez algo habría distinto. Y eso es lo más difícil de aceptar. Leandra no falleció.
Sigue viva hasta el día de hoy, pero ya no volvió a ser la misma, ni física ni mentalmente. No pudo terminar sus estudios. No regresó a la universidad, ni siquiera intentó. Su mente quedó muy dañada, como si todo lo vivido le hubiera arrancado partes que ya no se pudieron volver a colocar en su sitio. Necesitaba ayuda para casi todo, cosas simples del día a día, desde bañarse hasta recordar qué había comido. Lo último que supe fue que seguía en el pueblo con sus padres, que iba a terapia, que había médicos intentando ayudarla, pero también me dijeron que no había mejoría real. Había días donde apenas hablaba. Ya no mencionaba a la mujer de los brazos torcidos ni a las sombras. Solo estaba ahí, silenciosa y lejana, como si ya no tuviera nada que decir. Y eso fue lo que más me pesó, porque su vida también se perdió. No como la de Damián, pero sí de otra forma, una más lenta, una donde el cuerpo sigue pero la mente ya no camina igual. Y no por un accidente, sino por las decisiones que se tomaron en vida, por todo lo que mi amigo no quiso frenar a tiempo. A veces me cuesta pensar en eso, porque todo empezó como algo simple, como una historia entre jóvenes, un triángulo mal llevado, pero se fue deformando hasta convertirse en algo que no supimos nombrar. Y lo más triste es que todo eso pasó por amor, o por lo que creímos que era amor. Con el tiempo aprendí a ser más cuidadoso con la gente, a no confiar tan fácil y no tomar a la ligera las señales, las incomodidades, las primeras alarmas. Hay personas que cargan con cosas pesadas y oscuras, y uno no siempre las reconoce a tiempo. No sabes quién está bien por dentro y quién solo sabe fingir. Por eso ahora siempre le digo a mi esposa que se cuide, que no abra tanto su vida, que no todos los que se acercan vienen con buenas intenciones. Le he contado la historia, todo lo que viví con Damián y Leandra. Y un día después de oírla completa, me contó que en su pueblo también hubo un caso similar, que un señor ya casado empezó a cambiar de la nada. Muchos decían que una mujer lo había embrujado. Se le metió tanto en la cabeza y perdió el juicio. Y yo, honestamente, sí creo en eso. Creo en la brujería. No por lo que escuché, sino por lo que vi. Fui testigo de cómo dos personas se fueron para abajo, cómo la mente se quiebra, cómo el cuerpo se cierra. Ahora que mi esposa está embarazada, le pido que se cuide más, que no coma cualquier cosa que le den. Si alguien le ofrece algo, aunque sea de buena fe, lo piense 2 veces. Que se proteja de las malas energías, de los envidiosos, de los que sonríen con una intención escondida. No sabemos con qué carga viene cada quien. Y una vez que esa puerta se abre, no siempre se puede cerrar. Mis queridos huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco por haber escuchado este impresionante relato. Espero que los haya entretenido un rato y acompañado en su jornada. Gracias por todo el apoyo y todo el cariño. Si el video les agradó, no olviden darle me gusta. Esto nos ayuda a seguir llegando a más personas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.